Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda sesión del cuarto ciclo de conversaciones con escritores del Departamento de Bienestar y Extensión del Colegio Médico. Hoy tenemos un gran invitado con el cual nos vamos a entretener mucho conversando. Pablo Illanes es famoso escritor, guionista, periodista, realizador cinematográfico, a quien le agradezco haber aceptado nuestra invitación. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Muy contento. Encantado de tenerte por acá. Bueno, muchos conocen a Pablo Illanes más como guionista de televisión y realizador cinematográfico que como escritor. Eh, Porque partió, digamos, primero en la parte televisiva y se fue metiendo en la literatura y ahora hace las dos cosas de manera simultánea y de manera muy entretenida, tanto para los televidentes como para los lectores. Bueno, Pablo Illanes nació en Santiago en el año 1973. Estudió periodismo en la Universidad Diego Portales y por su afición al cine fue comentarista de cine en el suplemento Weekend del diario El Mercurio y en un canal de televisión que ya desapareció hace tiempo, que es la Rock and Pop. Partió haciendo guiones de teleserie en el año 1996 con una teleserie que ustedes deben recordarse, que es Adrenalina. Fue la primera telenovela que hizo para Canal 13. Después, en 1999, estrenó Fuera de Control, que fue un éxito y que vamos a hablar harto de esa teleserie porque significó varios cambios en lo que es las series chilenas en la televisión. Después, en 2003, perdón, tuvo un gran éxito con Machos, una novela que tuvo dos premios Altazor, fue llevada a España, a varios países latinoamericanos también, y significó un repunte del área dramática de Canal 13. De ahí pasó a Televisión Nacional y tuvo un gran éxito con la primera teleserie nocturna de suspenso que tuvo un gran rating, que fue Alguien te mira. Después de eso, un par de años después, en 2009, partió con ¿Dónde está Elisa? Y luego de cambiarse a Mega, hizo una teleserie muy exitosa también de suspenso, Perdona nuestros pecados. Y la última en la que participó fue una teleserie que finalizó hace unos 3 o 4 meses atrás, Generación 98. Y el año pasado estrenó una serie en Netflix de producción colombiana, Perfil Paz. También ha incursionado en el cine, quizás la película más recordada es Baby Shower del año 2011, una película de terror. Tiene otros tres títulos también relacionados con suspenso. Y en la literatura ha publicado varias novelas. Partió el año 2000 con Una mujer brutal, luego la novela Fragilidad el año 2004, Los amantes caníbales en 2015, Cataclismo, una novela ilustrada de terror muy interesante, y No la mires a los ojos, que es la última que ha publicado y entiendo que en las próximas semanas ya lanza su última novela policial que se llama Alevosía, de la cual también vamos a hablar. Bueno, Pablo, todos los escritores y también, obviamente, los guionistas tienen un motivo que los impulsa a seguir ese camino. ¿Qué fue lo que te llevó a ti a iniciarte en la escritura de guiones para teleseries? En particular, lo que me motivó a impulsar a hacer guiones de teleserie fue al arrancar del periodismo. Eso fue lo que me llevó. Tengo una anécdota muy particular al respecto. Yo soy periodista de profesión, como tú bien dijiste, estudié en la Universidad de Evo Portales e hice mi práctica profesional en el Mercurio, en espectáculos. Y cuando estaba en medio de mi práctica profesional, me mandaron al Festival de Viña, a cubrir el Festival de Viña, que para todo periodista de espectáculo es como una especie de guerra de Vietnam del periodismo, porque es un tiempo donde se duerme 2 horas por noche, donde te enfrentan a muchos desafíos, es un tiempo de mucho estrés, y siempre mandan a los más jóvenes y a los practicantes. Yo me fui feliz, cumpliendo como un anhelo, porque todo el mundo había visto el Festival de Viña cuando niño y todo eso, eh, y la primera asignación que me da mi editor es la primera noche del festival, espera a la primera dama y pregúntale su opinión sobre la primera noche. La primera dama era Martita Larraechea en ese momento. Si yo fui a la salida como VIP de la Quinta Vergara, que era un lugar donde estaba lleno de periodistas, y espero pacientemente a Martita Larraechea hasta como las 3:30 de la mañana. Se tiran todos los periodistas encima, me dan codazo y me quedo sin la cuña de Martita Larraechea y por ese motivo me devolvieron a Santiago, castigado. Y después de eso dije, no, esto no es para mí, me carga reportear, estoy haciendo periodismo sin tener en el fondo el bichito del periodismo, que es el reporteo, que es lo que es como la sangre
que tiene que estar ahí en todo periodista que se dedica a eso, ¿no? Y me encerré en mi casa y dije, voy a hacer algo con teleserie, algo que me interese y en el plano del guión. Pero como que la motivación, el catalizador fue claramente el escapar del reporteo y de lo que significaba hacer periodismo de ese tipo. Excelente. Bueno, tu primera teleserie fue Adrenalina, del año 96. Eso causó mucha polémica porque para la época era una trama muy osada, ¿ya? Era una serie de romances fugaces en adolescentes de un colegio del Barrio Alto, pero además esta teleserie fue emitida por Canal 13 y en ese tiempo todavía una parte importante de la propiedad del canal era de la Universidad Católica. Por lo tanto, hubo también algunas críticas por el contenido. Eh, Al escribirla, ¿tuviste que autocensurar algunas cosas o sufriste presión de los ejecutivos del canal para censurar parte de la teleserie? La verdad es que en ese momento la palabra autocensura prácticamente no existía. Lo que hubo en esa teleserie fue censura directa y cortes directos. No hay eufemismo posible ni metáfora posible al respecto. Llegaron, cortaron, sacaron y lo hicieron no una vez, sino que en reiteradas ocasiones desde el capítulo uno hasta el final. Siempre había una mirada que en ese tiempo el canal, como tú dijiste, estaba el 80% era de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Las teleseries anteriores, también siempre había problemas al respecto. El año antes habían hecho una telenovela que se llamaba Top Secret, donde había creo que era un diputado, un senador, que era Cristian Campos, que tenía un romance fuera del matrimonio, ¿no? Que era adúltero. Y eso había generado un montón de problemas también. O sea, siempre había problemas al respecto. En este caso, el problema no era solo por las escenas eróticas, que eran, o sea, vistos desde el presente, eran casi como infantiles, ¿no? Era el tema de hijos reaccionando de manera insolente con sus padres. Eso fue lo que generó el comienzo, como la crisis adentro de la teleserie, pero fue directamente corte. Nos cortaron, no sé, 6 minutos de una pelea, por ejemplo, que estaba inspirada en una película de los años 50 que es Rebelde sin causa, con James Dean. Yo había diseñado todo, era mi película favorita en ese momento. A mí siempre me gustaba mucho el cine clásico y hice como una especie de homenaje a esa película. Me acuerdo que Juan Pablo Sáenz interpretaba el personaje de James Dean y era algo bastante como teatral y lo cortaron porque era violento y porque no les gustaba. O sea, no había un solo motivo para el corte, habían 500.000. Me acuerdo que en ese tiempo había un tema que les preocupaba particularmente, que eran los besos en pijama. Los besos Ah, en pijama les parecían, pero ya así, lo más erótico del mundo. Porque no había ropa interior y porque había un roce, porque qué sé yo. O sea, meterse en la cabeza de los sensores en ese tiempo era como una batalla perdida, porque era imposible. Tampoco había una línea clara, porque a veces, claro, hay censura o hay una cancha rayada, entonces dices, ya, pasado este límite, tú sabes que no puede llegar. Pero aquí ni siquiera había eso. Cada involucrado tenía un terror distinto y eso era muy difícil de interpretar. o sea, era censura en cualquier momento ahí. Sí. Bueno, eso fue Bueno, cambiando, ¿no? Después la teleserie siguiente ya fue más relajado y bueno, fue cediendo un poco a la pontificia hasta que finalmente vendieron el canal y se quedaron con las lucas, ¿no? Pero claro. básicamente la política se fue relajando a beneficio de los autores, porque en ese tiempo todos teníamos el mismo problema. Ahora en el año 99 hiciste otra teleserie Fuera de Control. Por las características, eso marcó un antes y un después en la historia de las teleseries en Chile, a pesar de que no fue un éxito de audiencia. Es una historia con personajes que son psicológicamente muy complejos, llenos de dramas sórdidos, violencia muy explícita, una trama que es ágil pero bastante arriesgada y que fue convertida prácticamente en una obra de culto dentro del género y que también significó tu consagración definitiva como guionista de teleserie. ¿En quiénes te inspiraste para escribir esa historia? Porque si uno la revisa, hay muchos personajes que son arquetipos conocidos. Sí, la verdad es que Fuera de Control fue una de las experiencias más felices que he tenido como guionista. He escrito varias teleseries, pero en ese caso me tocó trabajar con Oscar Rodríguez por segunda vez. Oscar Rodríguez es el director de La Madrastra, el director de la Claro. primera teleserie de la historia de la televisión contemporánea, diría yo. O sea, es un hombre que ha dirigido a todos los actores de Chile y que ha hecho todo tipo de historias también. Y para mí es muy importante trabajar con él porque él dirigió una teleserie llamada Los Títeres, que para mí también significó mucho en el momento de verla, ¿no? Y Fuera de Control, no por coincidencia, o sí por coincidencia, ya no me acuerdo a esta altura, era una suerte de homenaje a Los Títeres. Es una telenovela que transcurre en dos épocas, al igual que Los Títeres, que habla de venganza, al igual que Los Títeres, tiene otros personajes y hay una mirada más contemporánea, más noventera,
pero la pulsión inicial fue un homenaje a esa teleserie que había cambiado mucho las formas de hacer dramaturgia televisiva. Pero lo que ocurrió con esa teleserie fue maravilloso porque yo, o sea, si hubiera sido un éxito probablemente no se recordaría como se recuerda hoy. Hoy se recuerda de una manera muy especial. La teleserie que más se me comenta, a pesar de que han pasado muchos años, es esa. No es Macho, no es Donde esté Lisa, no es, qué sé yo, Generación 98, es Fuera de Control. Hay gente que marcó mucho, marcó a una generación que estaba saliendo del colegio y yo creo que lo marcó definitivamente los conflictos de esa historia. ¿Y esa teleserie tú la pensaste originalmente como una teleserie o en algún momento te lo imaginaste como un guión de una película extensa? No, no, en ese caso, en ese momento yo estaba contratado por Canal 13 Ah, y ya. terminé de hacer una telenovela llamada Playa Salvaje, que fue muy exitosa, que fue la primera vez que trabajé con Oscar Rodríguez, y luego me fui a Estados Unidos a estudiar, estuve un año y en Estados Unidos empecé a desarrollar ese proyecto. Pero siempre fue una teleserie y siempre fue como una teleserie que tenía que ver con un universo muy personal y muy propio y algo que me importaba muchísimo. No era una teleserie más para mí, no, tuve mucho tiempo como para poder desarrollarla y pensarla y cranearla en un desarrollo que yo diría que no siempre se tiene con el tiempo disponible, ¿no? Ahora, en esa teleserie, de los elementos que abunda es la violencia. ¿Qué piensas tú acerca de la violencia en las historias de la televisión y en el cine? Eh, la verdad es que tengo una especie de detector que me permite, no sé si para bien o para mal, identificar a través del guión si las escenas de violencia responden a un interés del guión o un requisito del guión o si son puestas por capricho del director o por capricho del productor o por alguna razón comercial, ¿no? Yo siento que la violencia y el sexo uno desarrolla la misma alerta al respecto. Son elementos muy necesarios en la historia, a veces, no en todas las historias, por supuesto, pero cuando son utilizados como recursos, hay que ser muy cuidadoso, extremadamente cuidadoso, sobre todo en estos tiempos, porque bueno, en el caso de Fuera de Control era otro mundo, ¿no? La violencia estaba tocada de otra manera. Hoy Fuera de Control sería una teleserie para las 10 de la noche, no para las 8 de la tarde como la emitieron en ese momento. Los conflictos eran bastante sordios, como dijiste tú. Había una oscuridad, no solo en lo estético, sino también en lo ético. Los personajes tenían dobleces, tenían como tonos grises, lo cual en ese momento no era el estilo que se había cultivado. Siempre se habló que en las teleseries hay villanos y héroes. Es la villana muy mala que llega hasta el final siendo mala y el héroe que lucha por sus intereses hasta el final. Esa teleserie jugaba con esos arquetipos de una manera que a mí siempre me ha interesado y que me sigue interesando hasta el día de hoy. Pero volviendo a tu pregunta, claro, la violencia yo siento que a veces es necesaria, pero también hay que tener mucho cuidado con hacer apología a la violencia. Hay muchas series o telenovelas incluso que generan este tipo como de promesa de más violencia. Y eso yo creo que es un poco peligroso. Ahora, siguiendo con la violencia, si uno revisa tus teleseries, no solamente Fuera de Control, sino las que vienen después, en casi todas se encuentra con la muerte de muchos personajes. Por ejemplo, en Fuera de Control mueren 8, en Alguien te mira 12, en Perdón nuestros pecados 18, 19. O sea, como autor tú eres un asesino en serie de tus personajes. Ahora, Y eso que ¿a no qué has leído obedece? mi última novela. Ah, chupaya, ahí sigue la tendencia. Ahora, ¿a qué obedece esa tendencia de matar a tantos integrantes de tu historia? Yo creo que pues, es algo absolutamente como casual. Lamentablemente, para bien o para mal, me dedico a casi en la mayoría de esos títulos fueron thrillers, ¿no? Fueron relatos policiales donde necesariamente o hay un robo o hay un crimen. Entonces es como, evidente. Yo creo que lo más violento que he escrito sí es definitivamente Alguien te mira. Alguien te mira era la historia de una asesino en serie y a mí me fascina la mentalidad del asesino en serie. Creo que hay un montón de cosas como que no se han hecho en televisión ni en cine sobre la cabeza de los asesinos en serie. Y siento que es un universo que cada día se va descubriendo más. Y en esa teleserie en particular tuvimos la oportunidad de poder eh, situar al público del lado como si fuera un aliado a la cine en serie. Por lo mismo, psicológicamente también era una teleserie bastante agresiva para el espectador. Pero esa definitivamente era la más violenta porque estábamos en un tiempo en que Chile tampoco tenía muy claro lo que era permitido. Alguien te mira tenía escenas de violencia muy explícitas que tal vez incluso no estaban escritas de esa manera, sino que eran mucho más directas y más
gráficas en la sangre o en lo que implicaba lo que hacía este asesino, que literalmente le sacaba el corazón a sus víctimas y las mandaba por correo. Ahora, en relación a esta misma teleserie Fuera de Control, tú el año 2022 publicaste una novela que se llama No mires a los ojos, ya que esa es obviamente basada en la teleserie, una novela muy cautivante, atrapante, son 500 páginas que se leen muy rápido, Muchas porque gracias. está, está muy bien hecho el desarrollo psicológico de los personajes, y eso es lo que lo hace muy atractivo. Ahora, ¿cómo fue esa experiencia de convertir una teleserie en una novela? La verdad es que todo respondió también a lo que te contaba antes. Fuera de Control se convirtió en esta obra de culto amada por algunos fans y a través de Facebook, en Instagram y en otras redes sociales me di cuenta que había un público que estaba esperando algo más sobre esos personajes. O un spin-off de Sarita Mellafe, o algo que tuviera que ver con el regreso de Silvana, o alguna sorpresa. Y es un público bastante como ansioso, ¿no? Colecciona los capítulos de la teleserie, se los comentan en las redes sociales, como tratando de darle una interpretación a toda la historia de la teleserie, lo cual para uno como autor es muy gratificante. Y a partir de eso se me ocurrió la posibilidad de escribir no una secuela, ni un spin-off, ni una reversión, sino una historia oficial, completa, sin censura, con profundización psicológica en algunos personajes que yo pienso que no habían sido justamente tratados en la teleserie porque era otro momento histórico, porque era Canal 13, seguía siendo Canal 13. Y esa fue como el origen de No la mires a los ojos. Fue la necesidad de contar la historia desde otro punto de vista. Ahora, las teleseries, al igual que las películas y por supuesto los libros, pueden envejecer de distintas formas. En este caso, Fuera de Control envejeció muy bien. ¿De qué factores crees tú que depende la calidad del envejecimiento en este tipo de obras? Uf, eso yo creo que ustedes que son doctores pueden saberlo más. Yo creo que el envejecimiento de las personas es exactamente igual al envejecimiento de las obras. No se sabe. Por ejemplo, una teleserie como Machos, que fue muy exitosa y que todo el mundo recuerda, ha envejecido mucho peor que Fuera de Control. ¿Por qué? Porque yo siento que tocaba temas que ahora ya no son temas. O sea, el tema, por ejemplo, en Machos, volviendo, ejemplificando un poco, en Machos había un personaje que no dejaba trabajar a su señora. Eso hoy día tú lo pones en una teleserie y todo el mundo te dice, pero Dios mío, esto es como del año 50, no tiene como mucho sentido, es Muy muy anticuado. raro. Claro, y si y es una teleserie del año 2002, no sé, 2003. Y así, hay varios temas de machos que en ese momento eran muy como de punta y muy como novedosos y de vanguardia, que hoy ni siquiera para una serie de las 2 de la tarde ni para un programa infantil. No, son temas, no son temas de nuestra sociedad. Y eso se debe, yo creo, a las personas que crean las historias, por un lado, y a algo intrínseco a las teleseries. Yo siento que las telenovelas, lamentablemente, dependen de su contexto histórico, dependen de lo que estaba pasando en ese momento. Algunas teleseries como Fuera de Control, como Los Títeres, como La Madrastra incluso, se escapan de ese molde y pasan a ser obras más reconocidas a lo largo del tiempo. Pero que Fuera de Control sea todavía recordada, para mí me sorprende muchísimo. Claro, es una historia de venganza. Dicen que las historias de venganza nunca se olvidan. Y una historia de rechazo, que yo creo que el rechazo en este país es un tema muy importante. Todos nos hemos sentido, Silvana, rechazados en algún momento, por alguien o por algo. Ahora, uno de los elementos que uno no encuentra mucho en tus series televisivas, eh, a veces está, pero de manera marginal, es el humor. ¿Hay alguna razón para no incluir el humor en tu historia? No me gusta. No me gusta ¿Por qué no escribir te humor. gusta? Nunca me ha gustado, no, nunca he sentido como esa, bueno, Generación 98 es lo más cerca del humor que he hecho y era bastante dramático también, pero el humor así como, de hecho nunca he hecho las comedias basadas en las teleseries que he escrito, me gusta ver el humor, me gusta reírme, pero me cuesta mucho reírme, no soy una persona que se ríe de carcajadas fácil, me río de las cosas trágicas en realidad, ese es como mi humor más claro, pero además siento que la comedia, tanto en televisión como en cine, requiere no solo de un guión que haga reír, sino también de un tempo televisivo que pasa por los directores y por los actores, que es muy difícil de conseguir. Yo siento que en Chile no existen técnicos dedicados al humor que puedan subir un texto y convertirlo en algo muy gracioso, muy humorístico. Y eso creo que es un desafío. Más bien un humor negro el que te gusta entonces.
Claro, claro, y eso no, como espectador soy más de esa tendencia. Y si tú ves el humor que se hace en televisión hoy, no es así, es bastante blanco, Exacto. o erótico, o directamente de doble sentido, como de ese toque, ¿no? Ahora tú has participado en varias teleseries, en algunas como guionista único y en otras compartiendo la labor de guionista con dos o tres personas más. Eh, ¿Influye de alguna manera en el éxito de una teleserie que sea escrita por una sola persona o porque sea escrita por un conjunto de guionistas? Uf, la verdad es que yo partí escribiendo solo, escribí 3 teleseries solo, después empecé a trabajar en equipo por un requisito del canal, en TVN se escribía en ese momento solo. Yo siento que no hay mucha influencia en el resultado en términos de rating. Creo que sí hay algo psicológico en el escribir solo, que no todas las telenovelas se escriben solo, siento yo. Hay algunas que requieren compartir y por lo general las que cuando hay que construir un universo, por ejemplo en el caso de Perdona Nuestros Pecados. Perdón nuestros pecados lo escribimos con Mauricio López y Josefina Fernández, pero ahí había que construir un pueblo, básicamente, un pueblo con sus características, con su historia, con sus antecedentes, y ahí yo siento que sí es un trabajo más colectivo y más como armar una casa de muñecas, jugar con ella y después quemarla, incinerarla, ¿no? Ese es como el proceso. Cuando son historias más intimistas o que dependen de otros factores, yo creo que se puede trabajar solo, pero en realidad es algo bastante aleatorio. Para mí, por lo menos, son situaciones como son decisiones que voy tomando en el camino, si quiero trabajar solo o quiero trabajar con un equipo. Por lo general, me entretengo más cuando trabajo con un equipo, eso es indudable. Ahora, ¿los desenlaces de las teleseries son generalmente los que planifican los guionistas o están influidos de alguna manera por la opinión de la crítica especializada, por el rating o porque, no sé, el guionista de repente sintió que la cosa no iba para ese lado y se da vuelta hacia otra parte? Por desgracia, históricamente, el otro día estaba leyendo una entrevista a la Gloria Muchmeyer, una gran actriz nacional, que era la protagonista de Los Títeres, la teleserie de la cual hablé, que es una telenovela del año 85, también dirigida por Oscar Rodríguez, y Gloria contaba muy graciosamente que ella escribió el final de Los Títeres. ¿Por qué? Porque Sergio Bodanovich la había mandado a vender hilos al barrio Meis y ella no estaba para eso. Eso es solamente un ejemplo para decirte que, con todo el respeto que merece Gloria Muchmeyer, históricamente actores y directores se han aprovechado a los guionistas para reescribirnos los finales. Eso no es una novedad ni una sorpresa. Por lo tanto, no es, casi nunca es el final que uno planea ni uno planifica. O hay temas de producción, o sencillamente se arrancan con los tarros y hacen lo que se les antoja, lo cual casi siempre ocurre. Ocurrió en Generación 98, ocurrió en Alguien te mira, ocurre la mayoría de las veces. Por lo general ocurre más en Mega y en TVN que en Canal 13. En Canal 13, por ejemplo, Oscar Rodríguez, que este director era muy como certero con sus finales, pero la verdad es que siempre hay cambios, siempre se modifica algo para bien o para mal. A veces uno aplaude las modificaciones y los cambios, pero otras veces te dan ganas de tirarte por el balcón porque son realmente eh, perversiones lo que se hace del lenguaje o de la forma de los personajes. Y eso pasa cuando no hay un rigor de quién hace qué trabajo, ¿no? A mí me molesta mucho cuando me modifican los textos, lo tengo que reconocer. Y cada año que pasa me molesta más. O sea, no hay una sistematización de que el guionista el que define finalmente lo que hay que hacer, porque sería como lo lógico, como si En un Netflix escritor sí, dijera que en vamos a Netflix cambiar el sí final de la existe. novela. Claro, en Netflix sí hay un respeto mucho mayor por el trabajo autoral, porque hay otros recursos. La base de Netflix latino está en Colombia, en Argentina y en México, que son industrias enormes en términos televisivos y audiovisuales. En Chile todavía es una industria muy, muy, muy temprana, entonces hay más acostumbramiento y más respeto histórico por los autores. Y claro, ahí sí te preguntan y están siempre como eh, constatando que esté de acuerdo lo que escribiste con lo que llega o con lo que se escribe, lo que se dirige, lo que se actúa también. Y uno también tiene mucho más voz al momento de reclamar, pero en la televisión abierta o en los canales en Chile es prácticamente imposible. Lo siento, hablabas de machos y todo lo que había significado esa teleserie, que en realidad, claro, es muy recordada porque planteaba algunas situaciones que no eran comunes en ese tiempo en la televisión. Ahora, ¿cuál de todos esos factores tú crees que fue el que más contribuyó al éxito de la teleserie en ese momento? Yo tengo una teoría, yo creo que todas las teleseries que hablan de familias son un éxito. La familia como concepto o como columna vertebral de una historia siempre, siempre funciona. Tú miras hacia atrás y todas las teleseries donde hay una familia importante, padre, madre, hijos, sobrinos, primos, y que funciona de esa manera como estructural,
siempre tienen éxito. Y yo creo que es por algo bastante obvio. Todos tenemos una familia, todos tenemos todos, en todas las familias hay miembros de la familia que nos caen mal, por ejemplo. Y Claro. eso es inevitable. Y eso genera identificación, que es un proceso comunicacional que inmediatamente te provoca seguir con la historia, saber qué va a pasar más, porque te ves reflejado. Y al verte reflejado, ya sea una teleserie de 90 capítulos o de 160 capítulos, como una serie de 10 o de 8, tú quieres seguir siguiendo el hilo en el fondo. Todo esto es un hilo al final. Y tú quieres seguir el final del hilo si te sientes identificado y sientes que los personajes reaccionan coherentemente o como tú reaccionarías, ¿no? Pero yo creo que se trata de eso, es la simpleza de la familia y el horror de la familia, porque los Mercader también eran una familia bastante horrible en términos como morales. Muchos de ellos, bueno, el patriarca tenía un amante de hace muchos años, y todos esos elementos de las familias como imperfectas, yo creo que nos generan mucha adicción y mucha necesidad de saber más. Parece que mientras más disfuncionales son más atractivas. Sí, y eso es algo que no pasa solamente en Chile, pasa en todas partes. En España, por ejemplo, las historias familiares tienen mucho éxito, mucho arranque. En Estados Unidos también, pero nuestra cultura latina también nos permite ser más cercanos a nuestras familias y tener ese arraigo tan claro, ¿no? Tú hablaste hace un poco rato atrás de Alguien te mira, que fue la primera telenovela chilena nocturna de suspenso que tuvo un gran éxito. Como contaba recién, la historia de un asesino en serie, ya, y todo el desarrollo de su búsqueda, identificación con una serie de sorpresas. Eh, Tú decías recién que gran parte del éxito de esa serie era este asunto el sistema de perseguir a un asesino, saber quién es y que viene una muerte, viene otra y puras cosas inesperadas, muchas vueltas de tuerca ahí que te dejan pasmado de repente. Eh, una serie hecha de esa forma actualmente tendría la misma repercusión y el éxito que la que tuvo hace más de 15 años atrás. ¿Alguien te mira? Yo creo que sí. Yo creo que sí, tal vez no exactamente la misma historia, pero sí, definitivamente sí. O sea, la demostración está a la vista. La serie más vista del planeta es La Ley y el Orden, Claro. Unidad de Víctimas Especiales, que lleva 27 temporadas, creo yo. La protagonista, Mariska Hargitay, la actriz mejor pagada de Hollywood, más que Nicole Kidman, más que todas. El género del thriller en televisión, ya sea televisión abierta, telenovela o serie, es imbatible. Y en la literatura también. Los libros que más se venden son novelas policiales. Hay una especie de... Yo estaba leyendo libros sobre asesinos en serie el otro día y hay una especie de necesidad del ser humano de no sentirse asesino en serie, creo yo. De sentir que la norm- por suerte soy normal, por suerte yo no soy ese hombre que está matando. Y eso como necesidad de sentirse sano me parece que es bastante particular y creo que yo que explica un poco este fenómeno de las historias policiales, que no es nuevo tampoco. O sea, Agatha Christie vendía, la escritora más vendida desde los años, qué sé yo, no sé, 40 en adelante. Y, y publicó tantos libros, no sé, yo creo que hay gente que no le gusta el policial, sí, hay gente que es un poco distante con el tema de la violencia por un lado, pero también con el tema de los policías. El policía genera amor, pero también hay lectores o público que ve ficción que no responde. Pero claro, en su mayoría yo creo que el relato de Alguien te mira serviría mucho en el mundo de hoy. Con muchos cambios, habría que hacerle muchas modificaciones, pero sí, me parece que la búsqueda del asesino siempre es un tema interesante de seguir. Esa teleserie fue estrenada en el año 2007 y en esa época no se hablaba mucho de femicidio. Yo recuerdo haber escuchado un par de comentarios de autoridades que decían que era demasiada la violencia en contra de las mujeres que se está exhibiendo, que no era posible. Y en ese tiempo todavía no se hablaba mucho de femicidio. No, ¿Tú crees que esta misma teleserie estrenada hoy día tendría un mayor rechazo por el hecho que, bueno, se matan una cantidad enorme de mujeres durante el desarrollo de la historia? Que finalmente, claro, se descubre quién es, pero es como chocante. sí, sí, hoy sería definitivamente chocante y por lo mismo te insisto, habría que tocarlo desde otro punto de vista. Probablemente el asesino no podría matar exclusivamente mujeres, tendría que matar hombres también. Mataba a hombres también, pero su blancos preferidos eran siempre mujeres con ciertas características, mujeres que eran malas madres, que abandonaban a sus hijos, esas eran sus víctimas favoritas.
No, yo creo que no se podría hacer exactamente igual, como te digo. Habría que intervenirla de alguna manera de no herir sensibilidades, por un lado, y también de respetar lo que ocurre, el horror de los femicidios y el hecho de que sigan ocurriendo a pesar de todas las medidas que se toman al respecto, que siento yo que es bastante particular también. Bueno, después de Alguien te mira vino Donde está Elisa, que fue una historia muy entretenida. Creo que fue la teleserie con mayor rating de la historia chilena en las últimas décadas y además también una de las más vendidas al extranjero. Llegó a varios países. Esa la escribiste tú junto con tres guionistas más. Eh, para recordarnos la historia de la desaparición de una niña, después que va a una fiesta con sus amigos, y eso genera entonces una crisis en los padres y en la familia en general, porque se empiezan a culpar unos a otros, los familiares, compañeros de estudio, los amigos de la niña, se produce una desconfianza generalizada entre todos. ¿Esta historia está basada en alguna experiencia conocida o simplemente es producto de tu imaginación? La verdad es que hay dos orígenes de esa historia. El primero es antiguo y tiene que ver con un caso que no sé si ustedes recuerdan, que es el caso Rodrigo Anfrus, Sí, que año ochenta y tantos, yo me acuerdo que era muy chico y el caso estaba Terrible, en todos los terrible. medios de comunicación y a mí me generó un pánico, así me acuerdo que era muy chico y me daba miedo ir a comprar algún chocolate a la esquina, no podía hacerlo porque tenía terror a salir a la calle. Y eso fue se desarrolló en un terror intrínseco completo que me acompañó hasta los 40 años, que fue el momento en que hice Donde está Elisa. Y lo que detonó todo esto fue el caso de Madeleine McCann. Cuando yo casualmente estaba en Portugal cuando se desapareció la Madeleine McCann, entonces pude ver la prensa que se publicó en ese momento, estaba de vacaciones con unos amigos y empecé a coleccionar los recortes de prensa de lo que, y dije que hay una teleserie, que hay lo que hacer, y me acordé inmediatamente del caso de Rodrigo Anfrus y dije, esto puede ser una bomba porque en realidad eh, el terror, yo no soy padre, pero el terror a la pérdida de un hijo es algo que paraliza a cualquier ser humano, tenga o no tenga hijos. Yo creo que es algo que no, que va más allá del bien y el mal, que no se mide las consecuencias. Y esa pulsión fue la que me llevó a presentar directo. Yo volví a Chile y el primer día pasé a TVN y dije, yo quiero seguir en el canal, pero siempre y cuando hagamos esta historia. Y me dijeron inmediatamente que bueno, que lo hiciéramos, que estaba buenísimo, que era una excelente propuesta, porque en ese tiempo no estaban tan de moda las historias de gente desaparecida. Ahora hay muchas, tú te metes a Netflix y la mitad del catálogo son sí. historias parecidas, pero en ese momento eh, era bastante novedoso. Pero esos dos recuerdos tengo de la historia, o esos dos referentes, que bueno, después la historia empezó a agarrar vuelo propio y se convirtió en otra cosa, empezamos a meter el tema familiar y también una especie de radiografía de lo que era Chile en ese momento, que a pesar de toda la riqueza que tenían los padres, no podían hacer algo tan simple como encontrar a su niña. Ahora, esto es, evidentemente, si uno lo mira desde el punto de vista literario, es una novela policial excelente. ¿Has pensado Sí. hacer lo mismo que hiciste con Fuera de Control con esta historia? ¿Transformarla en Sí, lo he novela? pensado, pero lamentablemente los derechos son de TVN, así que no puedo hacerlo. Ah, chupa. Está liquidado entonces. Lamentablemente. Sí, tendría que poner dónde está Elsa, por ejemplo. Claro, cambiarle algo. Veamos ahora un libro tuyo. Tu primera novela se llama Una mujer brutal. Fue publicada el año 2000. Cuenta la historia de una mujer que es animadora y actriz que viene desde el sur a conquistar la capital, una especie de Carmela, ¿ya? Y que va a trabajar en un canal de televisión. Y en ese canal ocurre una serie de cosas turbias, amores clandestinos, infidelidad, intento de asesinato, corrupción, droga, alcohol y sexo. Algunos críticos describieron este libro como una teleserie para mayores porque tenía todos los ingredientes de una teleserie nocturna, pero sin censura. Todas las escenas de sexo estaban descritas ahí. ¿Qué quisiste hacer con esa novela? ¿Mostrar el detrás de bambalinas de la televisión? ¿Hacer una crítica al mundo de la televisión? ¿Cuál fue el sentido de esa novela? La verdad es que fue una especie de novela de venganza, porque yo había eh, escrito tres telenovelas. He escrito Adrenalina fuera de control y Playa Salvaje, y en la última telenovela había tenido mala experiencia, pero no era fuera de control, era así. Ah, no, exactamente después de fuera de control. Tenía la necesidad de hacer una radiografía de lo que era la industria televisiva por dentro.
Y el personaje de, como bien lo describiste, la Carmela que viene a la ciudad, la Carmela moderna, es muy claro como lo que ocurre con el personaje de Bárbara Montoya, que es una aspirante actriz que termina convertida en la diva latinoamericana de los culebrones de su país, Chile. Y es un personaje bastante contradictorio, lleno de desparpajo, desfachatada en términos sexuales, que termina convertida en la mujer más amada y más odiada de la televisión chilena. Pero la idea era esa, era hacer un retrato un poco frío y cínico de lo que era el mundo de las telenovelas, inspirado un poco en una película que se llama Network, que es una película de la Faye Dunaway que yo había visto en ese tiempo que me parecía muy interesante, que hacía lo mismo, pero en el mundo de los noticiarios, en el mundo del periodismo televisivo. Y con ese referente empecé a escribir la novela. Al final terminó una novela bastante voluminosa y la convertí en una serie, de hecho, de televisión. Y estoy tratando de venderla por ahí, por aquí, por allá. Esa va a ser entretenida. La novela es Sí, entretenida. Como serie, creo que va a ser muy buena. En 2021 te metiste en la literatura de terror, ¿ya? Escribiste una novela que se llama Cataclismo, una novela ilustrada que relata la historia de cuatro mujeres que sobreviven a un cataclismo en la ciudad de Santiago. ¿En qué te inspiraste para escribir ese libro? ¿Qué te llevó a generar esa historia? em, lo que pasa es que antes de que yo fuera guionista de televisión, yo publiqué unos cuentos. Publiqué unos cuentos en un suplemento del Mercurio que se llamaba Zona de Contacto. En la Zona de Contacto se publicaba todos los viernes a un autor joven chileno y a mí me publicaron en ese momento, después sacamos un libro que se llamaba Cuentos con Walkman. Y en ese libro, para ese libro estaba hablando del año 92, antes de que yo escribiera teleseries y antes de que fuera crítico de cine y todo eso. Yo estaba en la universidad. En ese libro de cuentos, Cuentos con Walkman, yo publiqué un cuento que se llamaba Santiago Zombie, que básicamente es la historia de cuatro mujeres en un Santiago post-apocalíptico que trataban de sobrevivir compitiendo con sus propias vanidades, sus propios egos en este mundo absolutamente devastado. Y ocurrió la pandemia, y en pandemia me manda una amiga que no veía hace mucho tiempo, y me pregunta si tenía el cuento en alguna parte para poder leerlo, porque quería recordarlo, que le había marcado mucho. Y lo busqué, se lo mandé, lo convertí en PDF y se lo mandé. Y después empecé a leerlo y dije, yo quiero hacer algo con esto. Y como estaba aburrido y estaba en pandemia, escribí una novela apocalíptica que me entretuve muchísimo. Nunca había escrito algo tan libre, además que está publicado en una editorial independiente que se llama Sietz, que hacen libros de terror y de ciencia ficción. Yo tenía total libertad, absoluta libertad, no pensé nada ni en el público, ni en lo comercial, ni en lo no comercial, y creo que el resultado fue bastante positivo en términos psicológicos para mí, y a los lectores también parece que les gusta, porque se escapa un poco de lo que había escrito antes, de lo que escribí después también, pero quedé contento. Pero el punto de partida fue un cuento que después se convirtió en otra cosa, pero en esencia se trata de estas cuatro mujeres, cada una con sus distintas personalidades, del barrio alto de Santiago, que tienen que escapar de el descalabro que existe en la ciudad a través del río Mapocho en diferentes vehículos, ¿no? Pero es una novela apocalíptica, pero también es una novela de acción sobre la ciudad de Santiago hecho pedazos. Ahora ahí, obviamente, esa novela, La ciudad de Santiago, es uno de los personajes, y el río Ocho también, pues, ¿ya? Claro, ¿Qué presentan cada uno de ellos dentro de la historia? son súper importantes porque el río Mapocho en esa novela es la suerte como de carretera que usan estas chicas para poder huir, para poder escapar de todos los enemigos que tienen, donde hay monstruos, serpientes que caen del cielo, eh, fuegos fatuos, muertos vivos, hay de todo lo que te puedas imaginar, hay ratones del porte de San Bernardo, que es lo más interesante y lo más loco que se me ocurrió, pero también me acordé mucho del infierno de Dante, de todo lo que significaba eso, pero siempre tratando de buscar lo local. Entonces en la novela hay una descripción de lo que ocurre en la esquina de tal calle con tal calle en todo Santiago. Y eso le llamó mucho la atención a la gente, por lo menos me lo han comentado bastante, que hay el hablar de lugares tan específicos gustó muchísimo. Y por eso te decía que Santiago es uno de los personajes y personaje Sí, importante de la novela. ¿Sí? sí, muy importante. Ahora, cuando un escritor escribe, hace una novela, un cuento, lo que sea, una cosa súper importante es la elección del narrador. ¿Qué factores utilizas tú para escoger el narrador cuando escribes una novela? Yo creo que de todos los desafíos y de todas las preguntas que se nos hace, esa es la más difícil y la más importante. Es para mí por lo menos es muy complejo y nunca estoy totalmente convencido. O sea, la cantidad de veces que pasaba de tercera persona a primera persona no te lo explico.
La cantidad de veces que pasaba de primera persona a tercera persona y de vuelta a primera persona, también. Siempre estoy como cambiando y buscando, porque el tiempo también te da la mirada para poder hacer esa búsqueda. Escribir una novela, por ejemplo, a la rápida, hay gente que lo hace, por supuesto. Palomita Blanca fue escrita en un fin de semana por Enrique Lafourcade, y a mí me parece que es una novela magnífica, ¿no? Pero, pero creo que es una excepción dentro de lo que ocurre siempre, ¿no? A la novela hay que dedicarle tiempo, hay que buscar la palabra perfecta, probar otras cosas, experimentar. Yo siento que es el terreno, por lo menos, para hacerlo. Y claro, es complejo escoger una voz. Por lo general, cada voz tiene sus ventajas y sus desventajas. Y dependiendo del contexto, uno va haciendo. Yo lo hago por lo menos un análisis de lo que me conviene y lo que no me conviene. Si uso una voz en primera persona, mi narrador lo va a saber absolutamente todo o casi todo, pero hay cosas que se va a perder. Si un narrador en tercera persona, tienes la posibilidad de que sí sepa todo, pero hay una distancia y hay una manera de contar que puede afectar sobre todo el lado emotivo de los personajes. Y en esa balanza uno está constantemente. Siempre durante el desarrollo de una novela y la escritura uno está pensando, ¿habré tomado bien la decisión? ¿Será lo correcto? ¿Se reirán de mí? ¿Se burlarán de mí? Es la elección más difícil en realidad. Sí. Hace un rato tú mencionabas la teleserie Perdona nuestros pecados. Fue 2017, 2018, si mal no recuerdo, ¿cierto? Por Mega, que la creaste tú, pero la coescribiste con dos guionistas más. Resumiendo un poco la historia, está ambientada en la década del 50, la hija del hombre más rico y poderoso de esa localidad ficticia que se llama Villa Ruiseñor, ya tiene un romance con el hijo de una empleada doméstica. Es castigada por su padre, es repudiada, pero encuentra apoyo en un sacerdote que llega al pueblo, quien termina convirtiéndose prácticamente en el hombre de su vida. Pero resulta que ese sacerdote tiene varios secretos oscuros por ahí guardados. Durante el desarrollo de esta trama, todas las familias del lugar van generando lazos sentimentales, intrigas, envidia, por supuesto que hay muchas muertes y se van descubriendo los secretos a medida que avanza la trama. Aquí, en parte de esta historia, quisiste hacer visible los cuestionamientos a la Iglesia Católica por el celibato o por los abusos que venían conociendo ya desde hace varios años, especialmente en esa época. Honestamente, no. No fue el punto de partida. Lo de los abusos es un tema que me parece horroroso y macabro, pero no fue el origen de la historia para nada. El origen de la historia fueron dos. Por un lado, mi gusto por el cine clásico. A mí me gusta mucho el cine antiguo, particularmente el cine de los años 50, y la idea de contar una historia de amor inspirada en una película argentina llamada Camila, que es una película de los años 80 muy conocida, que fue muy polémica en ese momento, que tanto yo como Kena Rencoret, que fuimos las personas como que le dimos el puntapié inicial a la historia, habíamos visto y nos había marcado muchísimo en ese momento. Entonces dijimos, hagamos Camila. Y esta historia le empezamos a conversar con Kena Rencoret en TVN, mucho antes de que se hiciera. Y quedó ahí en carpeta y nos dimos mucha vuelta y todo. Después ella se fue a Mega, después me llamó para escribir esta historia. Pero el punto de partida era una historia de amor. La historia de María Elsa y el padre Reinaldo era siempre contar una historia de amor como de esas que ya no se cuentan. Eso es lo que decíamos en ese momento, como sin tenerle miedo a lo que tuviera que ver con la iglesia por un lado, a lo que tuviera que ver con la época por otro, porque hay mucha gente que se distancia de inmediato cuando te dices que las historias son de época, tal vez por miedo a la historia o por algo así, pero la idea también era contar este romance prohibido en una época muy hipócrita, muy de dobles lecturas, de dobles morales, y eso era fascinante para mí. Fue un trabajo espectacular. Yo siento que trabajamos muchísimo, pero como lo que te contaba antes, era como levantar un mundo completo, un universo completo. Y eso con referentes locales. O sea, tocamos el tema del terremoto de Valdivia el año 60, con efectos especiales que en ese momento fueron muy, muy interesantes de desarrollar. No, fue un trabajo muy lindo. Yo quedé muy contento con esa teleserie. Además que construyeron un escenario, construyeron la ciudad en el fondo, hay varias Sí. calles y todo. Fue muy Eso es entretenido. maravilloso porque es como jugar a las muñecas, poner el nombre a la calle. ¿Cómo se va a llamar esta calle? ¿Cómo se va a llamar esto? Es como jugar entre el Monopoly. Claro. Así, aquí va a estar el cine, aquí va a estar, qué sé yo, la farmacia. No, era muy entretenido. El año pasado se estrenó en Netflix una serie que se llama Perfil Falso, de suspenso, acción, hay drama, romance, pero todo está relacionado con las redes sociales. La protagonista conoce al que cree que va a ser su príncipe azul,
hay un romance bastante corto y ella en un momento intenta darle una sorpresa y la que se lleva la sorpresa es ella, porque se encuentra en una verdadera red de mentiras. ¿Cuáles son los principales peligros que tú adviertes en las redes sociales y que reflejaste muy bien en esta serie? Uf, yo creo que Internet está llena de peligros. O sea, no solamente las redes sociales. Creo que hay todo es peligroso en Internet. En cualquier parte te pueden estafar, en cualquier parte te pueden hackear. Hay que tener mucho cuidado y hay que ser consciente de todos los, los riesgos que encierra. Pero el caso de las redes sociales a mí me llamó mucho la atención gente que tenía romances en línea durante, qué sé yo, 2 años sin conocerse. 2 años completos hablando, no sé, 3 veces al día, 7 veces al día, contándose toda la vida, pero sin mirarse a la cara nunca. Y para ellos estaban comprometidos. En sus cabezas estaban absolutamente comprometidos. Estaban en una relación con esta persona. Yo encuentro que eso es súper raro, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, entiendo cómo uno puede llegar a eso. He tenido relaciones a distancia, he conocido gente a distancia, pero de llevar 2 años y cumplir 2 años y tener una especie como de compromiso sin conocer eh, personalmente al otro me parecía raro. Y ese fue el punto de partida. Eso y una persona una vez me dijo, alguien está usando unas fotos tuyas en su perfil de Instagram. Y me metí y efectivamente había alguien que su foto de perfil era una foto mía. Y dije, ¿y este quién es? Y le reclamé, le dije, oye, ¿qué onda? Borra esa foto, nada que ver. Y muy raro porque tenía mi foto de perfil, tenía otras fotos con su familia, con sus perros y después otra foto mía, más adelante. Muy Bueno, raro. Y el tipo me dijo, no, o sea, hay que una broma. Se lo tomó como si fuera permitido. Y ahí como que me empecé, esto es un temazo porque es importante. Este cree que esto es verdad. No, fue todo muy extraño. Porque a él no le parecía ni delito, ni extraño, ni raro. Le parecía algo de lo más normal del mundo, casi una humorada. Bueno, y esos son los peligros que encierran las redes sociales. Yo siento también que hay gente que se lo toma muy en serio y hay gente que lo toma como una herramienta, pero para otros es su vida. bueno, Hay gente que está en las redes sociales las 24 horas del día y eso yo creo que es un peligro. De partida es una adicción, porque hay gente que no suelta el teléfono por nada del mundo. Y por otro lado, también esta idea de que de que si no publicas algo, no lo viviste, me parece súper peligrosa. Yo me gustan las redes sociales, tengo redes sociales, @pillanes, pero ok. soy muy inconstante. Entonces un día publico algo, después pasan 4 días, pasan 2 semanas que no publico nada. Y claro, eso es lo peor que puedes hacer para conseguir seguidores. He aprendido. Claro, tiene que haber constancia, pero tampoco Claro, la fanatismo. constancia es clave. Es que, no sé, yo creo que la gente que se mueve exclusivamente en redes sociales, hay una especie de culto a las redes sociales, Claro. a la idea de que todo lo puedes resolver con las redes sociales. Ahora tú te has movido entre la televisión, el cine, la literatura. ¿Cuál de esas tres áreas es tu preferida o en cuál te resulta más fácil desarrollarte? Uy, es súper difícil esa pregunta porque yo creo que la que me resulta más fácil desarrollarme no es la que más placer me da. ¿Ah, sí? O sea, ¿Cómo sí, así? me sale mucho más fluido el ¿Ya? guión de series o de telenovelas, el dialogar, hola, ¿cómo estás? Soy no sé cuánto. Pero pero ahí tú tienes que trabajar con más gente. Tu texto, el guión televisivo, cinematográfico, no es nada, es un pedazo de papel, sino hay un productor, un director y un elenco de actores que lo interpreten y que lo hagan a su manera. En esa traducción siempre se pierde algo del origen, siempre se pierde algo de lo que tú creaste. En cambio, en la literatura, todo depende exclusivamente de ti. Es una razón muy egoísta y muy egocéntrica, pero es la que hay. Es lo que más te gusta entonces. Es lo que más me gusta y es donde me desenvuelvo, pero no es lo que más fácil se me da. La literatura no es llegar y empezar a escribir, me cuesta muchísimo, como te dije, me doy 200.000 vueltas. Pero claro, a todos los autores les pasa más o menos lo mismo. No todos somos Enrique Lafourcade en Palomita Blanca. ¿Y cuáles son tus proyectos futuros en literatura? Uy, tengo varias cosas en literatura. Bueno, publico mi novela Alevosía, el caso del asesino de influencers, en Ya. octubre. Es una novela policial sobre un asesino despiadado que mata influencers utilizando los productos y servicios que promocionan en las redes sociales. Interesante la concepción. Eso se publica en Suma de Letras de Penguin Random House ahora en octubre y se estrena la segunda temporada de Perfil Falso en Netflix en enero, Ya. lo cual me tiene muy contento.
Estoy desarrollando dos series más y tengo un proyecto literario también con la misma editorial que tiene que ver con los años 90. O sea, proyectos no te faltan, ¿ah? No, no, por ahora no, por suerte. Excelente. Oye, vamos a darle la posibilidad a los asistentes si quieren hacer alguna pregunta. Hay abajo para levantar la mano, ¿ya? Si levantan la mano, ahí yo les habilito el micrófono para que hagan la consulta, aprovechando que nos quedan unos pocos minutitos. Yasmín había levantado la mano delante. Sí, sí, bueno, era a propósito de lo que tú decías que no te gustaba el humor, pero yo creo que dentro de cuando uno va avanzando en edad, justamente lo que más va buscando es algo bastante más liviano. Hay Me estaba recordando algunas teleseries que siempre tenían un personaje chistoso, porque el chileno, especialmente el chileno antiguo, era muy chistoso, o sea, las tallas, los piropos, ahora está prohibido, pero, pero incluso uno no lo echa de menos, o sea, si la gente se iba a pasear abajo de la construcción o iba a La Vega para subirse el ánimo. Entonces, pienso que de repente en las novelas ponerle su cuotita porque siempre hay gente chistosa, o sea, yo creo que el humor, de hecho yo soy profesional, o sea, bueno, todos aquí son profesionales de la salud, pero la risoterapia está comprobado que te estimula eh, todo tu cuerpo para que sea más positivo, ¿cierto? Entonces, eh, creo que a lo mejor podrías de repente eh, colocar un personaje que a veces la gente lo comenta en las oficinas, en todas, oye, lo que hizo. Es bien antiguo, pero el Happening con Japón tú era un programa que Sí, pues, esperábamos todos en alguna época, ¿ah? Y que nos levantaba el ánimo y que era característico y que sigue habiendo gente así que mata a la abuelita 3 veces o que sí, no sé, o sea, pero yo lo veo en Netflix, las comedias, o sea, la gente ya un poco mayor, siempre buscamos cosas así para reírnos porque lo mismo que tú dices, de repente lo que uno veía antes en forma tan esporádica de violencia, asesinato, ahora es pan de cada día. Entonces, entonces uno como que quiere escapar un poco de eso y creo que una novela que diera un poco de ese tema sería muy bien vista por este 25% que va a ser el adulto mayor ahora ya. así es. ¿Ah? Esa fue un Sí, así es. parecer, Pablo. Yo estoy muy ¿Ah? de acuerdo contigo como espectador. Creo profundamente en la risoterapia y lo que más placer así físico me genera es justamente la comedia. Lo que sí es muy difícil de hacer, es muy complejo de hacer. Tú no te imaginas lo difícil que es Claro, hacer reír. Es mucho más difícil que hacer llorar o que provocar impacto me o que imagino, se te sí, retuezca el estómago. Es sí, muy difícil, muy complejo. Y se necesitan muchos profesionales sí. dedicados exclusivamente a eso. Pero claro, sin duda, no sé, las comedias cuando son buenas te generan un placer que es físico, tú te das cuenta que te sientes mejor. O que haya un personaje determinado que actúe en determinados capítulos y que Claro, haga reír, que haga, no sé, el caballero que le vende en la esquina, no sé, o sea. Pero eso era, quería hacer un aporte nomás. muchas gracias. Gracias, Yasmín. ¿Alguien más quiere Que esté realizarle muy una bien. pregunta a Pablo? Bueno, En voy a todo caso, dejar. yo te admiro, ¿ah? Yo te admiro, Muchas Pablo. gracias. Voy a darle la palabra a Josefina Uneos, que es la presidenta del Departamento de Bienestar y Extensión del Colegio Médico. Josefina. Hola a todas y todos. Pido disculpas, me conecto acá desde el hospital porque tuve una urgencia como nos pasa a veces. No es muy Oh, planificable, así que lamentablemente no pude estar desde el principio, pero me conecté ratito después que empezaron. No, como presidenta del Departamento de Bienestar y Extensión, muy contenta de poder contar con este segundo ciclo de escritores en este año, segundo evento, muy interesante, muy atractivo. Hemos ido variando también los invitados, lo que se vuelve cada vez más interesante ir escuchando distintos tipos de escritores y de artistas, así que agradecerles a todos y también tenemos un concurso de,
del libro. La idea es poder hacer el incentivo de poder rifar ahora al final 5 Hablar de este libro, unidades de No la mires a los ojos. exactamente. Em, Inspirada en la teleserie Fuera de Control. exacto. Entonces, voy a proceder a realizar el concurso. Si quieren, podemos liberar al invitado si tiene cosas que hacer o algo Bueno, así, porque en primer lugar la, quiero tec- agradecerle la a Pablo tecnología por, me demora un poquitito, soy un poco ñurda, así que bueno, mientras eh, ese sorteo, Josefina, quiero agradecerle a Pablo su presencia, la gentileza que ha tenido de aceptar la invitación y de contarnos un poco más en profundidad la historia detrás de las historias que él crea. Así que muy agradecido, Pablo, por tu presencia. Muchas gracias por la invitación, muy interesante, muy buenas preguntas y nada, espero que los que se lleven el libro lo disfruten. Es una novela escrita con mucho corazón. No es necesario haber visto la telenovela para leer el libro, funcionan como artefactos absolutamente distintos y aparte. Así que muchas gracias y espero verlos en un futuro cercano. Igualmente, pues, Muchas muchas gracias, gracias. Pablo. Te invitaremos Muchas a bueno, nuevas gracias a bendiciones ti. actividades. por tu mente Gracias. tan increíble de Muchas producir tantas gracias, obras que las generaciones han ido pasando a través tuyo. Así que, muy amable, no, gracias. ¿de qué Muchas pues? gracias, Pablo. Ya. Ya. Ya, Marco Antonio, qué manera de dominar tú todas las telenovelas. Te admiro, te admiro. Así Sí, es. un y tiene poder de historias muy resumen entretenidas que muy son bueno. diferentes a los libros, entonces son Sí, artes sí, distintos pero atractivos. sí, sí. Y eres una máquina. Quería hacerles una pregunta. Todas las personas que están conectadas se inscribieron previamente y tenemos su correo electrónico en el listado, porque necesitamos el correo electrónico después para hacerles llegar el libro. Sí, Ah, ya. ¿Están Yo, todos? yo me Ya. inscribí, sí, yo me inscribí. Perfecto. Ya, excelente. Pero están registrados todos los que están con este nombre acá, así que si alguno no tiene el correo, se los pedimos ahora cuando tengamos el resultado, ¿ya? Sí, sí. Eh, Archiduque, entretenido. ¿Tú tienes apellido de escritora, Josefina? sí, hay algunos escritores en mi familia también. No Sí, tengo, yo no sí, tengo ese don, ya, pero sí, 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 varios. sí. Lázaro dice que quería preguntar, pero no. Ahí para saber había una cosita abajo para levantar una mano, ¿ya? Donde dice Ah, claro, reacción. sí. Entonces uno aprieta reacción y sale ahí levantar mano. Entonces aparece en la pantalla con el nombre de la persona, la mano levantada y el que está moderando puede ver que alguien quiere hacer una pregunta. Si no, no es posible. Hay una Ana María. Ana María, ¿qué apellido tiene? Hay una Ana María conectada. Sin el apellido no podemos Déjame ver por el listado. identificar. Marín, sí, Marín. Perfecto. Y ese Honor BNELX3, ese no sabemos quién es. Sí, sería bueno saber también Bueno, pero si quiénes gana, son. tendrá que dar su correo. Lázaro ahora quiere preguntar. Lázaro, déjame liberarte el micrófono ahí. Ahí sí, Hola, Lázaro, habla. ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos, sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lázaro. Quería hacer una pregunta. Yo soy médico cubano residente de 25 años en Chile Ajá. y tengo un manuscrito con más de 70 poemas. He buscado Mm, juicios hasta en el piso
la alcaldía, los visitadores médicos, todo el mundo, y nadie me ha querido apoyar con la publicación de este libro. No sé si ustedes, como estamos interesados en este tema, me podrán dar alguna orientación o algún tipo de ayuda para publicar mi libro. Bueno, la verdad que no tenemos considerado eso, pero en este momento sí hay un concurso de poesía organizado por el colegio. Ya mandé 6 poemas ya, a ver si algo le Perfecto. achunto. Pero he Perfecto. buscado Ahí, juicio hasta con el alcalde y nadie me da, parece que la cultura en este país se está muriendo. No sé si fuera de otra cosa, a lo mejor si fuera de sexo, pornografía, ahí yo creo rápido asesinato, pero como lo mío es poesía, así se está muriendo la poesía en Chile. lo que pasa es que a ver, ese es un tema complejo, pero la industria del libro en Chile es una industria económica, como cualquier otra, ¿ya? Mm. Y lamentablemente digamos, guía por criterios comerciales. Entonces es difícil encontrar editoriales que puedan publicar a alguien que no tiene antecedentes de publicaciones previas, pero sí se hace a través de editoriales pequeñas, ¿ya? En lo que se llama autoedición. Sí, Y hay algunas que, por ejemplo, han colaborado siempre con médicos que escriben, ¿ya? Y yo te puedo poner en contacto con ellos. por Eh, favor. Generalmente es autofinanciamiento, porque no hay una Yo sé, línea lo sé. comercial que nos permita publicar como a otros escritores conocidos. ¿Mm? Sí, pero los tiempos ¿Me cambian, los das- sentimientos no deberían. De todas maneras, mi correo ustedes lo tienen. Si me lo puede hacer llegar, le agradecería. Tú te inscribiste, o sea, tenemos tu correo entonces en el listado, Yo me ¿cierto? inscribí, mandé 6 poemas, que son Ya. pocos porque son 150 renglones. Yo quería mandar más, pero no sé si me va a descalificar Mm, si mando más de lo que piden. sí, si no cumplen las normas de las bases, te van a descalificar los jurados, así que hay que atenerse a Bueno, esas bases. ahí Yo tienen te mi voy a correo, por mandar favor, si me pueden dar. los datos a tu correo, ¿ya? Gracias, gracias. Ah, Ya, aquí estamos, se ve sí, la perfecto. Sí, pantalla. se ve, estás Ya, hay, compartiendo. hay una persona que tiene un nombre de celular raro que no incluí, porque tiene un honor, no sé cuánto, no sé qué. No sé si la persona se puede identificar. No sé si Ya, honor será entonces, su nombre. honor, pero Honor. regístralo como honor, ¿no? Y ahí Ya, si gana le pedimos el correo. perfecto. Está bien. Entonces volvemos para atrás y la agregamos aquí. Ya. Este es un sorteo online. Tenemos 5 ganadores. Y confirmar. Aquí están todos los nombres de ustedes. Y comenzar. Qué entretenido. La tecnología. La tecnología, sí, yo soy lo más Automatizado. ñorda que hay, pero Y ahí están los aquí están los ganadores. Qué bonito. ganadores. Ah, mira. Bueno, felicitaciones. Va a tener que Abel, comprar Paula nomás. Telle, Jimé Contreras, María Elisa Tapia y Marinela Salvador. ¿Todos tienen sus correos? ¿Tenemos los correos de todos? Sí, porque el Abel no sé si puede decirnos cuál es el apellido, porque ahí si hubiera 2 Abel en la lista, Sí, pues no tenemos vamos a poder Abel nomás. distinguirlo. ¿Y ustedes nos contactan por correo entonces? Claro, Claro. mandamos el correo, se pide la dirección y ahí se despacha. Ah, qué bueno. Sí, en general ha funcionado bien hasta ahora, todos estos años que lo hemos hecho. Abel está inscrito por saber si tenemos sus datos. Sí. ¿Sí? Ya, entonces ahí buscamos No, los no, no, datos. no lo sé. No, pero tengo la misma duda. Ah, Creo que ya no está conectado. sí, no está Lo que se, conectado, está desconectado. Chuta, lo ojalá que que tenga se, los datos, si no, tenés que ver cómo averiguar. Los demás están todos acá, ¿cierto? Al están agua. todos. Claro, al agua. No, sí, ahí Ya estoy. tenemos sus datos. Hay una vez en la lista, así que vamos a confirmar si es el mismo. Ya, perfecto. Perfecto. ¿Ya? Ya, entonces te voy a tener la compartición de pantalla. Bien, pues Buenísimo. hemos terminado. Muchas gracias por Excelente. su presencia, ha sido muy entretenido. Y la próxima semana tenemos a Guillermo Parves, que es un escritor de literatura histórica, unas novelas muy entretenidas sobre la historia de Chile. Así que los esperamos el jueves 12 a las 7. ¿Ok? Ok, ya. Ya, muchas Gracias. gracias. Que estén Chao, muy bien. Chao, chao. chao. Chao, Chao, Muchas chao. chao. gracias. Bien, bien. Hasta luego.